Bueno, muy bien, buenos días a todos. Damos comienzo a un nuevo bibliográfico. Como tema principal vamos a hablar sobre placentas en gastrosquisis. Tenemos como la coordinadora la doctora Varela y como presentadora la doctora Tomaso, residente de tercer año y quien les habla residente de cuarto. El artículo está nombrado como cambios en el transcriptoma placentario asociado a la gastrosquisis. Es un artículo publicado en la revista Placenta en el 2024 y lo escribió parte del equipo de la University of Southampton en la Facultad de Medicina de UK. A modo de introducción, habla que la gastroquisis es un defecto congénito que afecta a uno cada 2.500 nacidos vivos. Se asocia a un mayor riesgo de parto pretérmino, restricción del crecimiento fetal y muerte fetal tardía. La etiología no está clara, pero incluye tanto factores genéticos como ambientales y maternos. La alteración en el desarrollo vellocitario placentario, la mala perfusión y los defectos vasculares pueden presentarse como consecuencia de la gastrosquisis o también ser causa de las anomalías del desarrollo. Los monstruos de Eh, carne con gusanos de fierro. hay, hay mayores tasas de colangiosis placentaria en placentas de recién nacido con gastrosquisis y además los pacientes que también tienen restricción del crecimiento. La evidencia de que la inactivación específica de genes placentarios puede afectar el desarrollo cardíaco fetal resalta el papel de la placenta en el desarrollo fetal y la comparación del transcriptoma placentario de recién nacidos con o sin gastrosquisis ayudará a determinar si los defectos placentarios podrían contribuir al desarrollo de la gastrosquisis o también a sus complicaciones, o también si existe evidencia de señalización fetal hacia la placenta. Entonces, en forma de métodos, lo que termina, digamos, la pregunta que se hace este artículo para poder luego responderla es, ¿las placentas de embarazos con gastrosquisis son biológicamente distintas a nivel molecular de las placentas normales? Y para responderse esa pregunta, los autores compararon qué genes están activas en placentas con gastrosquisis versus el grupo control, que no tiene, obviamente, gastrosquisis. Entonces, ¿cómo hicieron esto? Bueno, digamos, detectaron a mujeres que tengan diagnóstico prenatal de gastrosquisis fetal aislada. Para esto recolectaron el tejido placentario después del parto, extrajeron de ese tejido ARN de las células, verificaron que el ARN estuviera intacto y secuenciaron este ARN, este ARN, que esta técnica lo que hizo fue permitir leer millones de fragmentos de ARN, identificar de qué gen proviene cada fragmento y cuantificar cuántas veces aparece cada gen. Entonces, como resultado de la secuenciación, existe una gran tabla que, digamos, determina todos los genes analizados, un número que indica cuánta actividad tiene cada gen para valorar sobre o subexpresión genética, y con todo esto respondieron la siguiente pregunta de que, ¿qué genes se expresan de forma significativamente diferente entre ambos grupos, el control y el que tenía gastrosquisis? Y para esto se detectó un umbral estadístico que definieron como significativo P-0.01. Entonces, una vez obtenido este nivel de expresión genético, los investigadores buscaron distinguir cambios biológicamente reales de variación técnica o aleatoria y se utilizaron modelos estadísticos especializados diseñados específicamente para los datos de secuenciación de ARN. Y estos modelos para cada gen modelaron el número de lecturas observados y estiman también la variabilidad esperada y comparan estadísticamente estos dos grupos, como dijimos, el control versus el de gastrosquisis. Entonces, esto permitió que un gen se considera diferencialmente expresado solo si su cambio excede la variabilidad esperable entre individuos y las lecturas obtenidas por esta secuenciación de ARN también se alinearon al genoma de referencia humano, que corresponde a la versión más actual y ampliamente aceptada del genoma humano. Entonces, realizaron un análisis de las vías biológicas a través de una herramienta que se llama Metascape y esto, digamos, lo que hizo fue tomar la lista de genes diferencialmente expresados y evalúa si estos genes se agrupan en vías biológicas específicas que se llaman pathways, procesos biológicos, funciones moleculares y, digamos, no analiza genes de forma individual, sino lo que hace es que busca estos patrones funcionales específicos. Entonces, para poder reportar un patrón funcional significativo, definieron que los genes asociados a ese patrón tenían que aparecer al menos un 50% más de lo que se esperaría por distribución aleatoria.
Y para esto los autores compararon los genes diferencialmente expresados en placentas con gastrosquisis con una lista previamente publicada de muchos genes, 971, que se sabían que estaban alterados en placentas de embarazados prematuros. ¿Y por qué es importante esta comparación? Bueno, para responder la siguiente pregunta, ¿la firma transcriptómica de la gastrosquisis refleja simplemente inmadurez placentaria, o sea, prematurez, o tiene una alteración específica? Y, digamos, lo que se determinó que bajo solapamiento la gastrosquisis tendría una firma molecular propia en la placenta. Bien, pasando a lo que son los resultados, nos vamos a hacer una primera pregunta, si es la expresión génica en la placenta es diferente en la gastrosquisis comparada con los grupos controles. Para eso vamos a analizar tres tipos de gráficos. El primero es el análisis de componentes principales, donde el objetivo es poder demostrar la separación global entre los genes de gastrosquisis y los genes del grupo control. Para esto muestra si la mayor parte de la variabilidad en la expresión génica placentaria estaría asociada a la condición estudiada, es decir, a la gastrosquisis o a otras fuentes de variación. Entonces, este gráfico reporta las fuentes de variación en el transcriptoma placentario, donde en color rojo se puede ver los grupos control de C1 a C4 y en color azul los grupos que corresponden a la gastrosquisis de G1 a G4, donde vemos que cada elipse se agrupa por separado y lo que mostraría es que a nivel global la expresión génica de la placenta en la gastrosquisis es distinta comparada a la de la placenta normal. El segundo gráfico a analizar es el gráfico que muestra lo que es el log2, que puse a modo de definición, que lo que expresa es cuántas veces cambia la expresión de un gen, mostrando que valores positivos indican sobreexpresión y valores negativos indicarían subexpresión de estos genes. Entonces, el Volcanoplot lo que analiza es todos los genes que están codificados en la gastrosquisis. En rojo se pueden ver aquellos genes que son significativamente sobreexpresados en gastrosquisis, que tendrían un fold change positivo, y en azul aquellos genes que serían subexpresados en gastrosquisis, o sea, un fold change negativo. Y en gris, aquellos genes que no tendrían cambios significativos. Y a su vez, en el eje Y, mientras más alto, esto sería más significativo estadísticamente. A modo de resultado, lo que se puede ver es que hay muchos más genes que estén sobreexpresados, 156, en comparado con los subexpresados, que son 24. A su vez, los genes significativos no están cerca del centro, por lo cual los cambios genéticos son robustos, y entonces podemos decir que la gastrosquisis se asociaría principalmente a lo que es la activación o la sobreexpresión génica y no al silenciamiento génico. Luego vamos a analizar el heatmap, donde lo que compara son dos grupos, control y gastrosquisis, como venimos haciendo, y según el mapa de color tenemos en color amarillo-naranja los genes que están sobreexpresados y en color violeta-azul aquellos genes subexpresados. Y lo que muestra un poco es que aquellos genes que están sobreexpresados son bajos para los grupos controles, pero son altos en gastrosquisis, un poco parecido a lo que muestra el Volcanoplot, y que el resultado es biológicamente sólido. Entonces, con estos resultados de la figura 1A podemos concluir que las placentas de gastrosquisis son globalmente distintas a las placentas de los grupos control, que muchos genes en las placentas de gastrosquisis están sobreexpresados y a su vez que los cambios son consistentes entre todas las placentas de gastrosquisis, con lo que refuerza que el resultado es biológicamente sólido. Como decía Carito, se analizaron vías biológicas a través de Metascape buscando patrones funcionales específicos. Para esto se comparó genes diferencialmente expresados en placentas con gastrosquisis con una lista previamente ya publicada de genes que se sabe que están alterados en placentas de embarazos prematuros. Acá tenemos una lista de genes. En esta primera lista lo que se ve aquellos genes que están upregulated, es decir, aquellos genes que se sobreexpresan en pacientes con gastrosquisis. Y estos genes los que codifican son para patrones de inflamación, respuesta inmune, metabolismo del hemo, detoxificación, estrés oxidativo y respuesta al daño tisular, entre muchos otros, hablando que la placenta está en estado de estrés inflamatorio y metabólico crónico. En cambio, cuando vemos qué genes están regulados, downregulated, tenemos que hablar, perdón, de que predominan otros patrones como son la angiogénesis,
la organización de lo que es la matriz extracelular, la señalización de factores de crecimiento. Esto respalda mecanismos que están implicados como son la mala perfusión, la restricción del crecimiento o el desarrollo vascular alterado. Bien, entonces, pasando a la discusión, este es un primer estudio que lo que hace es investigar el transcriptoma placentario en embarazos de pacientes con gastrosquisis. En cuanto a las diferencias en la expresión génica, podrían representar una respuesta a señales metabólicas o endocrinas alteradas en el feto, o también a una alteración primaria placentaria que predisponga a la gastrosquisis y a sus morbilidades asociadas. Este estudio no puede demostrar la causa de los cambios en la expresión génica placentaria asociada a la gastrosquisis. Sí, señales fetales asociadas a la gastrosquisis, como vimos como la respuesta inflamatoria o la respuesta a estímulos externos, podrían mediar estos cambios placentarios. Y estudios futuros podrían correlacionar el análisis de sangre de cordón umbilical, es decir, la expresión génica fetal, con la expresión génica placentaria para poder identificar qué vías de señalización fetoplacentarias están involucradas. Estas alteraciones en la expresión génica en gastrosquisis podrían ofrecer mecanismos que expliquen cómo se afecta la función placentaria y el crecimiento fetal. Sí existe una evidencia sólida de que niveles placentarios del factor de crecimiento insulina 2 se asocian con el crecimiento fetal en humanos, y en pacientes con gastrosquisis hay una disminución de este factor placentario, sugiriendo que la placenta contribuye activamente a lo que es la restricción del crecimiento fetal. En este estudio se identificaron 4 genes que también se identificaron en otro estudio de secuenciación de exoma completo en una familia con gastrosquisis familiar. Entonces podríamos decir que factores genéticos o ambientales que afecten estos genes también podrían contribuir al desarrollo de la gastrosquisis. En cuanto a las limitaciones del estudio, futuros estudios deberían buscar una mejor correspondencia entre lo que son los embarazos control y gastrosquisis, la edad materna y gestacional, el tipo de parto, e incluir presentaciones tanto simples como complejas de gastrosquisis. No se puede descartar un efecto en lo que es la prematuridad, sin embargo, el solapamiento genético que existe entre gastrosquisis y prematuridad se vio que era bajo. La secuenciación del tejido placentario completo no te permite dar una respuesta a estos tipos celulares específicos, por lo que la secuenciación del ARN a nivel de cada tipo celular dentro de la placenta sí sería un siguiente paso altamente informativo para estudios futuros. Este estudio aporta evidencia de una asociación clara entre lo que es la gastrosquisis y el transcriptoma placentario, por lo que decimos que la gastrosquisis podría representar un modelo natural para poder estudiar la señalización del feto hacia la placenta en los humanos. Y dejamos los comentarios finales a cargo de la doctora Varela. Bueno, muchas gracias al equipo presentador. Eh, Mientras abrimos a preguntas, para cerrar me gustaría enfatizar un poco por qué este estudio es importante. Por un lado, este es el primer grupo que estudia el fenotipo placentario a nivel transcriptómico en la gastrosquisis y demuestra que la gastrosquisis coexiste con alteraciones reales placentarias significativas. Mirar a la placenta en la gastrosquisis es importante para entender un poco más a fondo por qué la gastrosquisis tiene restricción del crecimiento, parto pretérmino, mayor mortalidad fetal, inflamación, y sobre todo para tratar de encontrar, como recuerdo que discutimos en un bibliográfico anterior, eh, predictores de outcomes prenatales para la gastrosquisis que sean de buena calidad y que sean tempranos, para que realmente tengan un impacto real en el manejo de la gastrosquisis. Es decir, esto nos abre una puerta para investigar un poco más a fondo, y lo veo conectado al doctor Otaño, así que lo voy a invitar a discutir un poco sobre esto. Si, por ejemplo, un perfil Doppler placentario o una imagen de alta resolución placentaria podría ser una herramienta útil en el seguimiento prenatal de la gastrosquisis, o si, por ejemplo, biomarcadores no invasivos, como por ejemplo el ARN, un ARN placentario circulante, podría ser útil de alguna manera para predecir gastrosquisis complicada en forma temprana.
Y lógicamente, con buenos marcadores, sin intervenciones, como por ejemplo la aspirina o vasodilatadores maternos, podrían tener algún rol para tratar la disfunción placentaria. O si, por ejemplo, la administración de factores de crecimiento, antiinflamatorios o antioxidantes a la placenta mediante nanopartículas, por ejemplo, podrían tener algún rol. Y no me quiero extender demasiado, digamos, en las nanopartículas, que son un mundo aparte en la nanomedicina materno-fetal, con un montón para explorar, pero bueno, son todas preguntas que surgen al abrir la puerta de la caracterización de la placenta en patologías como la gastrosquisis. Así que bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, si el doctor Otaño está por ahí y me encantaría saber su punto de vista. Buen Hola, día. Buen, buen día. Ah, perdón, Pablo, dale, dale. dale, no, dale, 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 Lucas, dale, dale, me interesa escucharte. Este, bueno, no, gracias por la invitación a escuchar esto. No, muy interesante. Yo mientras los iba escuchando, a mí me parecía que claramente era consecuencia, no causa, pero no sé, porque hasta los mismos investigadores eh, también lo plantean otras hipótesis alternativas y están más metidos en el tema, así que el beneficio de la duda. Pero yo decía, esto es causa, no es consecuencia, esto es el feto es un feto estresado de alguna manera, tiene todos los intestinos fuera del lugar. Yo no voy a hablar tan técnico como Florencia, que la veo que está muy en la técnica, pero le voy a hablar más clínico. Esto da la impresión que un feto que está con las tripas afuera todo el tiempo debe estar mandando cualquier tipo de señales, cualquier tipo de estrés. Es más, hace años que se cree que la mortalidad tiene que ver con algún estrés medio agudo, este, hasta incluso una reacción vagotónica por el cual le tiene ese exceso de mortalidad fetal. Y además la otra cosa es, digamos, hay que ver que todos esos estudios son exploratorios que en general a nosotros los clínicos de estos estudios, hasta que algo se mueve, que se traduce en la clínica, suelen pasar, no sé, si uno mira la transcriptómica en los mismos mapas, los mismos cosas en Down, hace ya no menos de 15 años que se conoce cuál es tu down regulated y up regulated en down. Entonces dijeron, esto es el tratamiento del down. De hecho, a la mujer a Diana Bianchi, que es la que dirigió todos esos estudios, es el día de hoy que diagnóstico prenatal de down le siguen escribiendo mail para haber un tratamiento. Están haciendo cosas experimentales, dándole antioxidantes, y todavía nada, todavía no tenemos nada. Pero es decir, está lleno, y yo creo que si estudias, probablemente, si estudian varias patologías y la comparan contra un grupo control normal, entre comillas, pues después ellos hablan, hay que tener cuidado cuando dicen prematuridad. Prematuridad es como decir fiebre. Es un conjunto de 10.500 causas que pueden producir prematuridad. Entonces no es un grupo homogéneo nunca. Si yo digo, pues lo voy a comparar con prematuros. Sí, puede ser que algún subgrupo de prematuros tenga los mismos tipos de señalización o distinta, lo que fuera. Entonces, también uno no sabe bien lo que está comparando. A mí como clínico, de nuevo, no como investigador básico, porque son como son estos, como clínico me suena a consecuencia. Lo que sí, y que lo mencionó Florencia al pasar, me parece interesantísimo que nos puede llegar a identificar cuáles son, sobre todo ahora en este momento, que hablo de lo que puede tener más repercusión para nosotros en lo inmediato. En este momento que se está tratando de la gastroquisis, la que uno presume que va a ser complicada, y está tomando fíjense que los criterios de inclusión para cirugía fetal de gastroquisis hoy en el protocolo que están haciendo en Baylor, es un tamaño de una cosa mecánica que debe estar lejos de lo que le está pasando al feto. Es una consecuencia. Entonces, me parece que en ese sentido, este conocimiento de saber, incluso ahora por ahí empezar a discriminar, che, los más graves tenían este mapa de transcriptómico. Placentaria. Por ahí me da una herramienta para que yo en algún momento, además de lo que estoy viendo por ecografía, me permita tener
analizar algunas señales y decir, che, estos son los que realmente se beneficiarían si yo me meto antes de nacer para evitar la complicación mayor. Hablo tratando de buscarle un punto práctico no tan lejos a esto. Sí, exactamente. Eso yo me preguntaba un poco cuando leía este artículo. Este mapa transcriptómico se traduce en una imagen, o se podría traducir en una imagen placentaria característica que nos permita detectar esas gastrosquisis que le va a ir mal. Lo que pasa, Florencia, es que fíjate que lo que pasa es que no hicieron subdivisión de grupos por el resultado Exacto. clínico. No, exacto. Entonces, entonces vos ahí no lo sabés. O sea, es probable que a los especialistas en placenta le hubieras preguntado esto, te voy a decir, te va a dar distinto. Fíjense, desde el punto de vista metodológico, que tomaron un punto de decir, vamos a llamar significativo a qué? A los que son menores de 0,01. Quiere decir que vos cuando analizás, metés todas esas cosas en la máquina, no podés usar 0,05 porque vas a encontrar miles de cosas que te entran en ese rango. Entonces la achican y fíjate que achicándola les sale un montón de otras cosas. Y eso pasa con cualquier cosa que estudies con esto, con transcriptómica, con... Entonces, eh, ahí, si ahora empiezan y dicen, che, espérate, de todas, no sé, no me fijé, porque confieso que no lo leía en detalle el artículo, no me acuerdo cuántos casos de placenta de gastrosquisis, pero si ahí me correlacionás, decir, che, estas son las gastrosquisis las que anduvieron perfectas, entonces ahí me gustaría ver ese mapa para a ver, en relación a este tema, con las que anduvieron mal, con las que ustedes saben el problema que les da o que ya nacen con todo ese matete. Entonces, ahí por ahí empezás a ver un poco más, pero no nos hablan de gravedad o de diferencia. Exacto. ¿Qué iba a dar diferente a los controles? Me parece que hasta los mismos investigadores lo deberían saber, o sea, ya lo presumirían. Sí. Y, Sí, y es un buscar punto otras clave esto. asociaciones. Es Claro, y buscar clave. otras asociaciones con otras causas de prematuro está bien, pero digamos, ahora desde el punto de vista gastrosquisis, que es lo que a los clínicos nos preocupa, es, sí, ¿cuál es la que está salvada, que va a estar bien, no importa, van a ser... y cuál es la que ya la tengo complicada, que seguramente ahí está bueno, porque yo lo puedo tomar una muestra de algo de vellosidades coriónicas a las 12 semanas, pues yo a las 12 semanas tengo el diagnóstico de gastrosquisis. Entonces, a ver si yo puedo tomar y puedo diferenciar, porque la gastrosquisis prácticamente no se asocia con otras anomalías, Otras. anomalía única. Entonces, desde el punto de vista genético estoy tranquilo que no es un síndrome genético en el 99,9% de los casos. Pero entonces, tomás una muestra y decís, che, espérate, no, esto tiene una baja, no sé, me imagino, estoy pensando, un bajo impacto en el desarrollo placentario y capaz que lo podría predecir si estas investigaciones profundizan que me discriminan eh, lo, lo- El lo outcome clínico. clínicamente trascendente para nosotros, claro, Exacto. ahí estaría bárbaro. Pero no lo creo a nivel de imágenes, que yo pueda ver eso. Lo puedo, insisto, si yo este trabajo lo pudiera ver o me discrimina, de nuevo, habría que ver porque insisto, el feto con las tripas afuera debe tirar señales distintas que un feto que está intacto, adentro creciendo normalmente. Entonces, que deben modificar toda la epigenética de todo lo que esté pasando a través entre la madre y el feto. Lo que estaría bueno, el siguiente paso, como paso siguiente del estudio, me parece que sería interesante decir, che, agarro las complicadas y por Exacto. lo menos pongo las complicadas en una punta y las más favorecidas en la otra, a ver si tengo diferencias que den una pista. Sí. Yo pensando en la clínica, los De hecho, investigadores los autores tienen otra lo cosa. discuten, exacto, lo discuten. Es el primer paso, es poder exactamente hacer el transcriptoma, pero dividiendo un poco las gastrosquisis en función del outcome clínico. Pero bueno, un poco eso también, como usted decía, pensando en que la gastrosquisis se podría beneficiar de una terapia fetal, pero solo aquellas que predecimos que pueden ser complicadas, porque uno no puede hacer una terapia invasiva a la gastrosquisis que se va de alta a las 3 semanas, o no tiene sentido. Es súper importante poder encontrar marcadores que sean un poco más tempranos, o sea, que lleguemos antes de que el daño esté establecido y que nos puedan dar real una predicción real de cómo le va a ir.
me preguntaba un poco si una resonancia, si por ejemplo una resonancia de alta resolución podría un poco al final del embarazo, pero no tan al final, porque al fin, digamos, uno también tiene que estar en ventana para poder hacer una terapia. Claro. Podría aportar algo. Eh, bueno, nada, es Sí, como abre una puerta a explorar cosas, ¿no? Con este estudio uno no puede responder todo eso. claro, no, todo, no, pero abre puertas, obviamente, que estén investigando esto, pero yo supongo, en paralelo, supongo, por ejemplo, todo lo que están haciendo ahora en el programa de prenatal, de cirugía prenatal, en Baylor, sobre todo, debe estar congelando todo tipo de, o sea, todas las líquidos amnióticos cuando se meten a operar, o en las muestras que tomaron para hacer estudios, seguro que deben hacer estudios genéticos previos y que yo, antes de proceder a la cirugía fetal, deben estar digamos, guardando muestras. Entonces, todo esto abre una serie de cosas que por ahí algunos sale alguna punta concreta para investigar más concretamente, llevándolo el estudio a 20 semanas o antes, porque en realidad la gastrosquisis la tenés antes. Vos por ahí podés decir, creo que esta se me está complicando y esa tratar de diferenciar, pero no sé, se me ocurre que puede ser, ahí es digamos, el efecto práctico inmediato puede ser de esto, de estas Exacto, cosas. exacto. Y ahí también cumple un rol esto que usted decía de la placenta, que esto los autores lo discuten. Nosotros con este trabajo no podemos decir si la placenta es una consecuencia o una causa. Como creo que lo lógico, y los autores lo sugieren, es pensar que el feto está provocando esa placenta. ¿Eh? Pero entonces, probablemente en forma temprana esa placenta no nos diga nada y que tengamos que esperar que esa placenta nos dé señales en algún momento, pero tal vez a las 12 semanas no tenemos una placenta patológica. Y, pero es que por ahí no es patológica, es que vos ahí podés ver, me imagino, de nuevo, Florencia, estamos en una Sí, discusión sí, de, sí, supu- exacto, de supuestos que estamos, es pero por ahí ya me empezó a cosas que yo, con imágenes estoy lejísimos, es decir, la exacto, primera imagen que veo, que tengo un asa dilatada de más de tanto, y ahí digo, che, esta va a ser complicada, que la veo a las 20 y pico de semanas. A las 12 semanas por ahí puedo ver cosas que sí, che, tiene un perfil típicamente que se va a complicar. Es decir, exacto, marcadores ultra precoces a eso me imagino. Porque ya estaría, si yo ya a las 12 semanas tengo las tripas afuera, bueno, el tal feto vez debe ya hay estar algo. ahí dando, claro, debe estar ahí. Eso es lo que pero asumiendo que diera diferencias. Y no me extrañaría que diera Sí. diferencias. A Ujú. mayor gravedad, lo que pasa es que ahí después porque la gravedad pareciera que termina siendo una cosa más mecánica, pero no sé, está bueno el pensarlo, ¿no? Esto. Ujú. Muchas gracias. Muy buena la discusión. Lo más interesante, Flor, me parece de que traigas este tema es que eh, nos hace pensar a los cirujanos en la placenta, que por lo menos supongo que los obstetras sí le dan mucha más importancia, pero nosotros cuando hablamos de malformaciones congénitas, nadie piensa en cuál puede ser el rol de la placenta, ya sea como causa o como consecuencia. Una pregunta que se me ocurre escuchándolos es si, y tomando una punta de algo que vos mencionabas, es si deberíamos, bueno, Lucas, por ahí vos sí lo sabés o sí se hace, cuando se hace, por ejemplo, la resonancia fetal en un paciente con una gastrosquisis o con una hernia fragmática o con otra patología, si, si hay algún tipo de análisis de la imagen placentaria, si hay diferentes patrones que uno puede identificar en resonancia. En el Doppler uno sabe que se mira la placenta, pero no sé qué tan profundamente, digamos, si o se mira más el cordón que la placenta. Digamos, en qué estamos hoy? Si existe alguna mirada que podamos aprovechar, si vale la pena, con el número de resonancias fetales que se hacen en el hospital, eh, hacer algún análisis de esas imágenes para ver si uno encuentra algún patrón que valga la pena profundizar o estudiar. Em, a ver, yo te digo como de nuevo, sin ser experto en placenta, pero la placenta es obvio
que está metido en todos los problemas que tenemos en la medicina prenatal. No cabe ninguna duda, aparte porque y en restricción de crecimiento, en muchas malformaciones, en los mosaicismos genéticos placentarios. Es como, pensar que de lo que podemos comprobar, que es de un cariotipo, algo muy, muy elemental dentro del estudio, hay 1% de mosaicismos placentarios demostrables a nivel cromosómico, o sea que a nivel de genes debe ser altísimo la cantidad de eventos que ocurren en la placenta, disparados por no sabemos qué. Entonces, la placenta está claro que está siempre involucrada y eso mueve millones de dólares en investigación en todo el mundo. En la práctica clínica es poco el impacto, porque vos terminás tomando decisiones por lo que le pasa al feto. Entonces, yo me lo imagino más prediciendo, es decir, bueno, el diagnóstico prenatal pasó, porque en última instancia, sin ver al feto, nosotros en la década del 80, sin ver al feto podíamos saber lo que le iba a pasar estudiando células de la placenta. Por ejemplo, este feto tiene trisomía 18, no lo tengo que ni ver, no tengo que ver si tiene criterios clínicos de trisomía 18, yo sé que la tiene, porque estudié o placenta o líquido amniótico, estudié una cosa. Ahora, en el resto de las patologías, si bien la estudian y se estudia, en la parte práctica no pega demasiado para la actividad clínica, porque uno de lo que es la disfunción placentaria, que es una de las cosas que más preocupa, lo que termina dando una restricción de crecimiento severo, digamos, y que debe haber no menos de 20 drogas distintas, en investigación, para ver si uno, cuando dices, uy, esta placenta me anda mal, este feto, a ver cómo lo hago crecer un poco más, no pasa nada, es como que no lo podés hacer. Y vos terminás manejándote clínicamente con lo que le pasa al feto, el Doppler, si tiene Doppler, ¿no? Y las imágenes placentarias, eh, que también uno por tipo de imagen podría estar deduciendo cosas, hasta ahora que yo sepa no nos cambian el manejo de ninguna cosa, salvo de acretismo placentario, porque no tiene nada que ver tiene más que ver con problemas de salud de la madre, pero si no, no nos están dando una información que nos cambie clínicamente. Especialmente en gastrosquisis, nada, porque no hacemos resonancia en gastrosquisis, no hacemos nunca. Tenemos Ujú. de hernia fragante tenemos todo el tiempo, pero de gastrosquisis no. Así que yo la sensación que de tantos años de mirar investigación en placenta existe muchísimo, pero que se traduzca en algo clínico, no lo tenés. Y dio más información de cómo estaba funcionando la placenta, el Doppler de afuera y el Doppler de adentro de la placenta, que es el Doppler de afuera, nosotros llamamos, de afuera de la placenta es el Doppler de las arterias uterinas de la madre y el Doppler de adentro de la placenta es el Doppler de la arteria umbilical del feto. Y nos dio más en términos de disfunción placentaria, predicción de disfunción placentaria. Pero no hay nada en imágenes. Sí, algunos decían, no, que se envejeció esta placenta, que es más ecogénica, más, pero nada muy concreto. Así que por ahí habría que revisar la literatura bien puntualmente, a ver si uno aprovechando, como decís vos, Pablo, de la cantidad de resonancias fetales o resonancias obstétricas que tenemos, sí, buscar algo puntual en la placenta, o por lo menos con espíritu de investigación nomás, porque difícilmente sea con cambio de conducta clínica, todavía. Ujú. Sí. Y lo veo conectado al doctor de Badiola que quiere hacer un comentario. Hola, buen día Florencia, Buen ¿cómo te día, va? Buen día a todos. buen día. Siguiendo el comentario de Pablo, pregunta para los dos. Cuando uno ve una irregularidad en el crecimiento y desarrollo fetal, ultrasonográficamente, ¿qué busca en la placenta? En general nada. Te aparecen, miramos por curiosidad y a veces detectamos alguna áreas de hematoma eh, se llaman trombohematomas intraplacentarios o subcoriónicos, pero es como hallazgo, es decir,
que lo ves, pero no te cambia conducta. Va, a ver, sí, nos cambia conductas porque cuando son muy precoces, alguna vez hemos tomado una muestra para descartar, para hacer un estudio genético y hemos tenido un desprendimiento. Entonces, en general, la miramos para ver si nos metemos o no nos metemos a tomar una muestra de la placenta. Pero no nos cambia conducta en el manejo del embarazo. No, la imagen, sin miro, es como una curiosidad. No, no. O Sí, pero decir, no se toman, digamos, variantes que uno ve que está mal el crecimiento fetal y entonces va a ir a buscar determinadas cosas específicas en la placenta. no, no, no. No. En realidad lo usamos para ver qué vamos a buscar en el feto, especialmente en las restricciones muy precoces. Cuando estás viendo un embarazo 20 semanas, 22 semanas, y ya tiene un retardo de crecimiento muy marcado, lo que nosotros miramos atentamente es lo que vendríamos a llamar el Doppler placentario, de afuera y de adentro, para ver si es una disfunción placentaria propiamente dicha, o sea, que ha tenido un mal proceso de placentación y tal, o es en realidad alguna patología fetal intrínseca que no lo está haciendo crecer. Entonces, nos va volteando la balanza, es decir, si yo tengo un Doppler francamente anormal, digo, che, con una disfunción placentaria, de vaya a saber qué origen. Hoy, 99% en el mercado te van a decir que es trombofilia, que es mentira. Las trombofilias se explicarán un 3 a 5% de todas esas cosas. El resto es otra cosa. Entonces, pero como lo más fácil es decir, che, le damos heparina, ustedes van a ver un montón de mujeres embarazadas que reciben heparina, que no sirve para nada, salvo un grupito. Entonces, vos decís, che, es más placentario que fetal. Ahora, si yo tengo un feto muy chico, y el Doppler es totalmente normal, te volcás el pensamiento clínico y decís, este feto le está pasando algo. Qué sé yo, tiene un Silver Russell, tiene alguna cosa de esas, o un mosaicismo placentario muy marcado que desemboca en un mal funcionamiento, pero si vos ves, che, la placenta esta me funciona bien, entonces, fíjate que no vamos a mirar la imagen placentaria. Obviamente, lo que pasa es que si tiene un retardo de crecimiento muy marcado y una imagen placentaria, una placenta horrible, lo que tenés es un Doppler horrible también. Entonces nos da mucha información. La hemodinamia que nosotros podemos ver por Doppler que la imagen placentaria per se. Bien, Sí, de hecho, eh, como discutíamos recién, no se hace resonancia fetal en la placenta de gastrosquisis, en un montón de condiciones no se hace resonancia fetal en la placenta. Y creo que si pensamos en hacer resonancia fetal en la placenta de ciertas condiciones fetales, hay que hacerla muy dirigida a encontrar algo específico y a patologías específicas. Por ejemplo, gastrosquisis, a mí me interesaría ver la resonancias pero tal vez una resonancia específica, o sea, no una resonancia fetal común y corriente. Pero bueno, habría que sentarse y definir qué tipo de resonancia, qué queremos buscar. Bueno, eh, a nivel de investigación estaría bueno, Florencia. Lo que primero podríamos hacer una revisión de todo lo que haya ahora de placenta, imágenes, insisto, no creo que sea de cambio de conducta, pero bueno, a nivel de decir investigación, puede estar no, bueno. buscando, Y cualquier resultado de imagen, el tipo práctico te va a decir, bueno, decime qué información extra me da comparado con hacer un Doppler de arterias uterinas y de umbilical, que yo tardo 1 minuto y medio en hacerlo, y a ver a ver. Pero a nivel de investigación, porque vos seguís atando cabos de cosas que no sabés, o sea que me parece bárbaro. no, exacto. En realidad, para mí el único aporte o uno de los aportes más significativos que buscaría en una resonancia es encontrar algo de vuelta que me dé un marcador temprano, igual que con el Doppler. Es decir, si no voy a encontrar eso, describir un poco la placenta de la gastrosquisis, si bien está bueno, después traducir eso a la práctica tal vez no tiene tanto valor. Entonces, digamos, si Bueno, me va a dar si voy a encontrar signos de gastrosquisis complicadas, me parece que puede ser interesante.
O no, también, viste, los estudios negativos en última instancia también Exacto. tienen valor. Che, listo, este no es el Sí, camino, pero sí, también es importante responderlos. sí, es cierto. Yo tengo otra pregunta por ahí, saliendo un poquito del tema de la placenta o tomándolo como base. Flor, digamos, cuál sería, si valdría la pena, digo, comparar, o cuál puede ser la diferencia entre la transcriptómica que se toma de la placenta y del feto o del recién nacido, digamos? O sea, si uno piensa en que estos hallazgos puedan tener algo que ver con la etiología de la gastrosquisis, si conoces algún estudio donde se haya hecho esto en pacientes, en sujetos con gastrosquisis comparando con pacientes sanos, eh, y, digamos, ¿qué Sí. diferencia puede haber? En realidad la transcriptómica sobre el tejido fetal, en general no hay estudios porque es, digamos, si uno también lo mira desde el punto de vista clínico, es demasiado invasivo. Entonces uno trata de, digamos, de primero enfocarse en la placenta y ver qué es lo que te comunica la placenta, porque ya en otras patologías se vio que hay una, digamos, la comunicación entre el feto y la placenta es fuerte y que uno puede obtener mucha información desde el punto de vista transcriptómico a partir de la placenta sobre el feto. Digamos, uno puede hacer una transcriptómica del feto, pero es como demasiado porque se volvería un estudio muy invasivo. Eh, un poco eso ¿Y, pienso. y existen estudios de transcriptómica hechos en recién nacidos o en pacientes que tienen una patología, esta No te lo patología sabría u otras? responder, no te lo sabría responder. Porque Probablemente en realidad sí, pero Porque en realidad si uno quisiera pensar en etiología enfocado en los genes o eventuales acciones o vías de acción farmacológica futura, etcétera, ujú. eh, esa información podría ser útil, porque Sí, ahí uno podría ver si hay alguno que sea causa, que identificar como causa, sí, o igual algunos. se estudió, sí se estudió, hay un montón de estudios que trataron de vincular genes con gastrosquisis y en realidad se sabe que la gastrosquisis no es un problema o genético hereditario, digamos, es Ujú. un problema más ambiental y hay genes identificados. De hecho, creo que las chicas pusieron este estudio, identificó 4 genes. Hay casos rarísimos de gastrosquisis familiar. No sé si el doctor Tani habrá visto alguno en su vida, pero hay casos rarísimos de gastrosquisis familiar y se estudiaron esos casos eh, para ver qué genes estaban alterados y hay 4 genes identificados que si se alteran, se desarrolla una gastrosquisis y que se vio que digamos, en madres que estaban expuestas a determinadas noxias ambientales, esos genes se alteraban, entre otros. Digamos, la gastrosquisis no es un problema genético de base, sino que los factores ambientales terminan generando un problema genético. Entonces, en general los estudios no se enfocan en el tratamiento genético o en el estudio genético a fondo porque no es más ambiental que otra cosa, digamos. Entiendo. Lo que pasa es que acá estamos hablando de ARN, ¿no? Hablamos de Ujú. expresión de los genes. Sí, Entonces, yo no tengo idea, capaz que es una burrada lo que pregunto, pero digamos, si bien no hay una causa genética, esos factores ambientales sí podrían impactar en la sí, expresión de impacto. esos genes, con lo cual Sí, estudiar la sí, transcriptómica en los pacientes afectados sí, podría tratar de sí. ayudar en eso. Sí, y de hecho, bueno, por eso, o sea, se aislaron los genes o genes que habitualmente están alterados en gastrosquisis Están, ok. se estudiaron, están identificados, pero bueno, no entiendo que por ejemplo, la terapia génica, que sí digamos, es algo que se está investigando mucho en otras patologías, está enfocada más en condiciones que son alteraciones más monogénicas que la gastrosquisis. Porque, digamos, sería creo inútil hacer terapia genética
en una gastrosquisis porque es más, altera demasiados Ujú, genes y en forma práctica no generaría un beneficio. está claro. A mí se me ocurre, perdona, Pablo, desde el punto de vista, dos comentarios así. Uno, con el tema de estudiar prenatalmente, yo diría, no sería tan invasivo como por ahí, ahí surgió en la discusión, porque sería hacer una miocentesis. Y yo diría, si mañana, Florencia, vos que andás en el mundo civilizado, ves un estudio que están, che, hace falta colaborar y hace falta muestras de líquido amniótico en gastrosquisis, hoy la miocentesis es nada, es 0,1 la posibilidad de que vos tengas una complicación de la mesentesis y en manos experimentadas es prácticamente nada. Tomar una muestra de líquido amniótico. O sea que en una patología fetal, tomar una muestra de líquido amniótico es lo más común que ocurre en el mundo. Obviamente no sería pasible de terapia fetal, que eso ya es otros riesgos, pero tomar una muestra no sería nada. Y la otra es tan ambiental esto que gastrosquisis fue epidemiológicamente, fue una patología en crecimiento durante dos o tres décadas. Iba subiendo y tenía un Ujú. perfil típico. Es la única patología que tenía asociación con edad materna joven. ¿Entendés? Entonces, y resulta, y ahora ya hay unos papers que confieso no los leí, pero conozco a los investigadores y ya fue tema de discusión, se estabilizó. Dejó de subir digamos, la prevalencia de gastroquisis y se estabilizó. Y pareciera que en algunos está bajando. Y tiene que ver con cambio de control de embarazo, prevención de embarazo adolescente, y tiene que ver con todas esas, entre otras cosas, parece que tiene que ver con eso. O sea que es una patología, un defecto congénito, que cambiaste, vos le cambiás el perfil epidemiológico y cambia, te dice que el sobrepeso ambiental en la etiología es muy grande. Atípicamente nosotros era, cuando nos mandaban a una paciente y entraba una chica joven y con todos los prejuicios, que hoy, año 2026 no se habla así, pero parecía falopera, que abrías la puerta del consultorio, te la estaban derivando por una gastrosquisis. Chica de 16, 17, 18 años, típicamente era una gastrosquisis. Y ahora ya no es así. Ahora gastrosquisis, digamos, lo vemos casi en cualquiera. Sí, es súper ambiental y de hecho es interesante ver estudios poblacionales de gastrosquisis porque uno ve que de sociedades que tienen ciertos patrones eh, sociales tienen más gastrosquisis o menos gastrosquisis. Esto de que la tendencia se está estabilizando o en algunas regiones bajando, en otras sube. Sí. Bien. Y Florencia, Pachi, perdón. dale, 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 Pachi. Florencia, dado que pusimos sobre la mesa la relación con eh, lo ambiental, ¿podríamos nombrar lo identificado desde el punto de vista ambiental como noxa generadora de gastrosquisis? Hay una lista gigante de noxas Eso, ambientales. De hecho, hay muchos grupos que intentando crear gastrosquisis en modelos animales, empezaron a probar un montón de drogas, de estímulos, digamos, tóxicos en gastrosquisis de animales para generar gastrosquisis y debe haber una lista de ciento y pico de tóxicos que generan gastrosquisis, pero bueno, en general es mujeres que usan droga. La buprenorfina es, por ejemplo, acá en Estados Unidos, que hubo una crisis de opioides muy importante, eh, se vio que genera gastrosquisis, eh, digamos, de distintas drogas en general. Y después es un grupo de, digamos, contaminantes ambientales que no, o sea, hay estudios que, por ejemplo, correlacionan la calidad del aire en ciertas áreas urbanas con la incidencia de gastrosquisis y ven que hay mayor incidencia. ¿Qué hay en el aire? Digamos, no lo... es decir, hay una lista gigante y hay
noxas que están bien definidas, como digamos, las drogas de uso común, cocaína, marihuana, tabaco, buprenorfina, y hay una lista de desconocidos ambientales que probablemente también generan gastrosquisis y no lo sabemos. O causas nutricionales, tal vez. Y dirigido a las adicciones, que lo nombraste como separado al resto de las causas ambientales, eh, está relacionado eh, en medio de la gestación, el consumo, o porque hayan sido consumidores o consumidoras, puede ser también una Antes. noxa. Nunca leí un estudio que correlacione eso, pero me imagino que es muy significativo el consumo durante el embarazo. Sí, Esto seguramente el doctor Otaño lo debe tener mucho más claro que yo, eh, pero probablemente el consumo durante el embarazo debe ser muy significativo y la historia de consumo, si bien debe tener menos peso, debe cumplir algún rol, porque al final de cuenta uno viene con digamos, las células que la mujer usa para crear un feto son las células que tiene tal de cual. por vida guardadas. Entonces yo siempre pienso que la mujer por lo menos tiene que cuidar su salud desde el inicio para crear un feto normal. Sí, en realidad, una de las que siempre más se sospechó era cocaína, porque parece un evento disruptivo, Mm. el gastroquicio, y ahí queda ahí un problema con ahí, ahí paraumbilical, parece una cosa disruptiva, y la cocaína tiene esa cosa de efectos vasculares, y siempre se hizo la asociación, y hay estudios que la mayoría dan positivos, porque lo que hace son todos estudios caso control, como este también. Si vos tomás, agarraste 10 gastrocrisis, y lo que hacían, por ejemplo, le cortaban en el pelo, le medían cocaína y otros cosas, y te dan a diferencia con alguien que tuvo un feto sano. Como siempre, esto debe ser también una combinación de genotipo, la exposición, y tiene que tener algún genotipo predisponente, sí, como el cigarrillo y cáncer de pulmón. Aún fumadores, grandes fumadores, no todos hacen cáncer de pulmón. Entonces, debe haber ahí una combinación. Y esta es mínima, debe ser mínima, porque nunca tampoco salió, es decir, si viene alguien, una mujer cocainómana, y todos los parientes de que puede consumir, bien adicta a un montón de adicciones. Yo no, más que asesorar que habría un poco más de riesgo de todo, de retardo de crecimiento, prematuro, pero uno no tiene una figura para decirle tanto por ciento de gastroquisis, no existe eso. O sea que Ujú. es mínimo es la asociación que lo puede encontrar a partir de un caso control, pero si querés hacer un estudio epidemiológico para demostrar, es dificilísimo. Necesitarías millones de personas para comparar. Yo tengo una última pregunta, última pregunta mía, que nada que ver. Flor, ¿cuáles son hoy las líneas de investigación en gastrosquisis en el centro de medicina fetal donde vos estás trabajando hoy? ¿En qué están trabajando ustedes, ¿no? En Filadelfia. No, no hay líneas grandes de investigación en Filadelfia que yo conozca, porque como, digamos, en CHOP, las terapias, las líneas grandes son la terapia génica y el útero artificial. Y por ahora, bueno, la terapia génica creo que nunca tendría un rol. Y por el momento, el útero artificial nunca se pensó para la gastrosquisis. Veremos si la placenta nos muestra algún problema en el futuro significativo como para considerarla o para, digamos, si se le puede encontrar algún rol, pero en principio no hay líneas grandes de investigación en CHOP en gastrosquisis. Ahora, en el mundo sí hay un montón, hay muchos investigadores mirando sobre la terapia fetal o el rol que tiene la terapia fetal en la gastrosquisis, si tiene algún rol. La gente de Baylor
digamos, investigando esto de si la cirugía fetal, el cierre fetal, da un beneficio a la gastrosquisis o no, y ahí mi postura siempre, no sé qué piensa el doctor Otaño, pero mi postura es fuerte en si no tenemos buenos marcadores, hacer cirugía fetal en todas las gastrosquisis me parece que es muchísimo, y cuando digo buenos marcadores es poder seleccionar a los pacientes que van a hacer una gastrosquisis compleja. Y a partir de ahí hay un montón de otras líneas de investigación que tienen que ver con terapias menos invasivas que el cierre fetal, y otras terapias que tal vez no son menos invasivas o que también son invasivas, por ejemplo, la amniocentesis, que igual, el amniorrecambio, que igual no muestran beneficios claros, porque por ejemplo, para un amniorrecambio tenga valor, un impacto, digamos, en la gastroquisis, tiene que, o por lo menos estudios que muestran en animales, tienen que digamos, generar un amniorrecambio tan frecuente que termina siendo demasiado invasivo y no es factible clínicamente. Eh, Después, digamos, creo que lo más fuerte en gastrosquisis hoy en el mundo es eso, muchos grupos intentando mirar digamos, cómo llegar más temprano a las gastrosquisis complicadas, Ujú, y que no lleguen a las manos del doctor Lobos. ujú. Tal cual, No, tal cual. Pablo, ahí digamos, también coincidiendo en parte con lo que dijo Florencia, es una patología que si vos no haciendo nada en un lugar razonable, como puede ser el nuestro, 85-90% andan bien, vos decís, "Nah, ¿qué más? ¿Qué más? A meterte. Estamos de acuerdo. Entonces, cuando los escuchás a ellos, eso era mi cosa inicial. Aparte, cuando vi los resultados de los franceses con el amnio recambio, todo, nada, no dieron nada, no pasaba nada. Ni tampoco cuando decís, bueno, y si lo saco antes, ¿no? Que fue el trial ese, Parto lo saco a prematuro. las 24 semanas y nada. Entonces vos decís, nah, ¿qué se van a meter? Pero cuando los escuchás a ellos que te lo cuentan, pues, bueno, ¿qué es? El único marcador que están tomando es ecográfico. Marcador ecográfico, tiene una dilatación de más de tanto más, qué sé yo, está. Entonces, a ese subgrupo, cuando vos ves lo que te dicen, che, entre muerte prenatal de ese subgrupo, tanto muerte postnatal por complicaciones neonatales, intestino corto, resultado a largo plazo, te generan teóricamente un subgrupo que vos decís, che, parate, por ahí me conviene hacer algo, y en eso se están haciendo algo. Yo reconozco que tengo mis dudas si es un subgrupo que es tan caracterizado y se sabe tanto, pero bueno, es lo que están haciendo, tienen aprobado el protocolo y le acaban de algo que si tenemos 2 minutos yo tiro ahora aprovechando que están todos ustedes para preguntar, que es con el tema, le han aprobado, la FDA le aprobó el uso de Botox para el trial, o sea que el planteo del trial tiene que ser, es bastante convincente. Le aprobó el uso del Botox para poder reducir más fácil, prenatalmente, la hernia. Y además tienen el trial aprobado, lo cual deben haber sido muy convincentes. De ese subgrupo, el único marcador, como dice Florencia, el único marcador es ecográfico. Obviamente uno me parece que uno se sentiría más seguro si usaran algunos marcadores más y el grupo estaría bien, bien definido. Yo en la clínica nunca lo tuve tan bien definido como cuando ellos te lo explican, decir, No, mierda, este grupo habría que hacer algo porque es una catástrofe. Sí, y también la discusión de si la gastrosquisis, la no complicada, la gastrosquisis simple, igual se queda en la neonatología por 2, 3 semanas, ¿no? Y a veces la gastrosquisis simple que está en la neo y tiene una vía central para recibir parenteral porque todavía no puede comer, se agarra una sepsis. Y ahí empieza la bola de nieve, que igual a largo plazo tal vez esa gastrosquisis, listo, no tiene nada. Pero esas 3 semanas de terapia intensiva neonatal, acá en Estados Unidos es $1 millón. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esa gastrosquisis simple
se vaya a su casa después de un par de días. Digamos, algo, ¿qué podemos hacer? Algo que no sea nada invasivo, que sea una intervención muy, muy poco invasiva, pero que genere un cambio para que esa gastroquisis se coma más rápido y se vaya a su casa y no tenga sepsis y que no necesite parenteral por semanas y demás. Y ese es el 90% el resto, o el 95% del resto de esas gastroquisis que no son complicadas, pero que si también, digamos, se puede hacer algo, está Ujú. bueno. Pablo, Sí, ¿puedo hacerles una pregunta aprovechando que estás vos, que está Pachi, que está Florencia y el resto? Que vos ya te la adelanté el otro día en el coso. Se las introduzco la pregunta y después, en todo caso, por ahí sería invitación para hablar, juntarnos la semana que viene en algún momento, que es el tema del Botox. Eh, el tema del Botox, que ya están usando aparentemente es crucial en la cirugía fetal de la gastrosquisis, hacerle Botox abdominal, que creo que ustedes ya lo están haciendo en los recién nacidos, ¿o me en equivoco? realidad, excepcionalmente hemos usado Botox en algún paciente con onfaloceles gigante o pacientes que requieren una plástica de pared muy, digamos, está descrita en lo postnatal para ese tipo de pacientes. En gastrosquisis yo no conozco, nosotros no hemos usado, y- pero, pero sí, es algo que se usa en lo postnatal. O sea, el, Para otras el- aplicaciones también, ¿no? Digo, para tengo el entendido, abdominal, para eso. tengo entendido, no lo vi escrito, pero tengo entendido porque me lo han dicho los que están ahí trabajando, que la FDA aprobó recientemente el uso de Botox para el trial S de gastrosquisis, o sea, el uso de Botox fetal, lo cual nos hace presumir que tiene un perfil de seguridad, el Botox fetal, como tienen el resto, como le pueden dar a los chicos, como le dan a todo el mundo, y pareciera que tiene un perfil de seguridad importante. Entonces, eh, pareciera que en todo lo que sea, digo pareciera, porque acá esto es lo atractivo del contexto, que es pareciera en todo lo que interviene, que yo tengo que aflojar la presión a nivel intraabdominal, pareciera que el Botox en pared abdominal me lo favorecería. Con este criterio, hubo unos colombianos que presentaron, tenían una hernia diafragmática con un observado esperado del 25% y le administraron Botox en, en los dos, en pared abdominal, así como hace el tap lock de Sí, los anestesistas, sí, le administraron Botox y pasaron, esto es lo que ellos refieren, muestran, de un observado esperado de 25% se fueron a, no sé si 75 u 80%. Si esto es bueno o es malo, no sabemos. Sí sabemos cuando ponemos un balón qué es lo que buscamos. A ver, che, si nos aumenta el observado esperado, porque todo lo que sea aumento del pulmón, generalmente del pulmón derecho, lo tomamos como, uy, signo de buen pronóstico. Y alguna vez he escuchado a Mauricio decir que uno de los, o dos de los que operó después postnatal, que había sido exitoso en el balón, que había aumentado, realmente se encontró con pulmones que, bueno, y además ahora los datos no los comunicaron todavía, no los publicaron, están haciéndolo los colombianos, y yo sé que creo que está metido en ese grupo dirigiendo eso y tomando datos que yo, José Luis Peiró, lo están haciendo en hernia diafragmática, especialmente porque se acabaron los balones para poner endotraqueales. Entonces hay una gran dificultad para poner balones. Y bueno, yo desde que escuché eso estoy dando vuelta porque desde el punto de vista de intervención prenatal es una intervención, digamos, de bajo riesgo, porque se hace con la misma aguja que amniocentesis, con aguja 21, una aguja finita, inyección de Botox a nivel de pared abdominal, que pareciera para una patología con la gravedad si tuviera algún tipo de defecto beneficioso, pareciera algo relativamente sencillo. Por supuesto, mucho más sencillo y menos riesgoso que poner un balón para el embarazo. Tenemos en este momento dos pacientes con hernia diafragmática
Una candidata, y ya está digamos, en vías de programación y de allanamiento administrativo, dentro de 4 semanas sería para poner un balón, el anteúltimo balón que tenemos. Eh, y otra que no tiene criterios de balón, porque tiene el hígado abajo. A nosotros nos da 37%, es una hernia moderada, pero del grupo de las moderadas, la que está más cerca de las leves. Pero claro, en nuestro medio igual esa modelo tiene un riesgo, una mortalidad de 30-40%. Entonces, yo le saqué a las dos el tema del Botox, lo puse por dentro de las cosas que me daba. ¿Y qué podemos hacer? Puse el tema en la mesa del Botox. Las dos están bastante interesadas. Yo le dije, esto no significa que lo vayamos a hacer, esto es algo que nosotros, cualquier cosa, intervención prenatal en hernia fragmática es parte de un tratamiento global, de manejo global de la hernia fragmática, cuyo parte más importante no es la nuestra, no es la prenatal, sino es la parte postnatal. Así que, entonces, yo tiro el tema, sí, yo íntimamente estoy sesgado, pues digo, sobre todo la que tiene indicación de balón dentro de 4 semanas. A mí me digo, ¿qué hago en estas 4 semanas? Y yo le pondría voto. Sí. Pero Ahí un poco lo que hablábamos es que, digamos, todavía son casos anecdóticos y por supuesto que habría que ver que, digamos, está bien, acá la pregunta es, uno se sube a algo que hizo otro que potencialmente puede tener un beneficio, pero no lo sabemos porque no hay ningún estudio confiable que muestre Botox versus no Botox. eh, y, y me parece que el punto es ese, que hay que balancear el riesgo-beneficio de implementar algo nuevo que no está mostrado, ¿no? Que no está estudiado, o que no está demostrado. No sé, bueno, Flor, Pachi. Lucas, con respecto al riesgo de la utilización de Botox, es de una pequeña o gran medida la inyección intravascular del Botox por error y que no es medible, que altera el centro respiratorio, ¿no? Como si fuera un botulismo. Y con Que no lo que sería un problema, que no sería un problema en el feto, Pachi, ¿no? bueno, a veces vos pinchás en la vejiga, por ejemplo, uno siempre tiene el temor de un inyecta submucoso, ¿sí? Pero nunca sabés si no enganchás un vaso chico donde le puede ir, bueno, lo mismo le puede pasar al feto. Y lo otro que siempre pero estoy perdón, en... Pachi, no, lo que Sí, dijo Pablo es que el feto no tendría problemas si tiene una depresión respiratoria en la etapa fetal. Eso es lo que Mientras dijo. sea reversible, ¿no? Mientras sea reversible en el mientras sea tiempo. reversible y en el momento del embarazo que se lo hagas, porque si altera o compromete al centro respiratorio, no es que lo compromete 48 horas. Y lo otro que no entiendo del Botox, nosotros lo usamos bastante en vejiga como relajante del detrusor. Es verdad que no hemos tenido complicaciones con respecto a esto que acabamos de nombrar, pero por ejemplo, la acción de la toxina botulínica sobre el detrusor se ve demostrado recién después de los 2 meses de haber sido inyectada. Y esto está bien demostrado con estudios urodinámicos y demás. Pero yo veo que, por ejemplo, usan Botox para el esfínter externo del ano, usan Botox así para otras cosas y como que, o para cerrar una pared abdominal, y veo que el El efecto es efecto más rápido. aparentemente, digamos, es más rápido. Habría que tener un estudio que demuestre, ¿no? Realmente si dio algún beneficio o no, porque llama la atención que en un músculo de trusor actúe de una manera, y que por ahí en el músculo esquelético de otra, cuando el punto donde va a caer la molécula de toxina botulínica, ¿no es cierto?, es en la misma unión entre una terminal nerviosa y la célula de la fibra muscular. Lo Sí. único, Pachi, es que en ese respecto, dada que por supuesto la experiencia cero y evidencia cero en términos de nada, algo escrito, evaluado, pero los cirujanos que están involucrados ahora en el trial de tratamiento de gastroquisis dicen que el uso de Botox le cambió radicalmente,
O sea que es de acción relativamente rápida. El uso del Botox le cambió rápidamente la facilidad de meter las tripas adentro prenatalmente. O sea Ujú. que debe tener un efecto razonablemente rápido. Que a nosotros tampoco, si uno le inyectara Botox a una hernia diafragmática a las 23, 24, 25, tampoco si tarda 2 semanas en Sí. hacer efecto, tampoco nos preocuparía. Pero el asunto es, obviamente, se los dejo porque yo creo que esto después requiere y habría que, me voy a encargar de juntar toda la bibliografía, todas las evidencias necesarias, las voy a pasar y yo creo que vamos a tener que tener algún tipo de discusión, porque como están los dos pacientes ya surgieron, y esto no vamos a hacer un protocolo de investigación, sino sería una cosa de excepción, de una terapia novel que nos gusta o no nos gusta meternos, o nos gustaría o no nos gustaría meternos. Eso es lo que tenemos que decidirnos, porque que va a ser novel en novel. Entonces, este, de decir, bueno, con 2 inyecciones de Botox, por ahí puedo mejorar el pronóstico mientras espero. Yo creo que discutámoslo combinando la evidencia. Estamos recontrapasados de horario ya de esta reunión. Por ahí yo Sí. cerraría con un comentario de Flor con respecto a esto del Botox. Si querés, Florencia, a ver qué opinas de esto. Me imagino que estás pensando que esto sería impensado en el lugar donde vos trabajás, digamos. Que uno se le pueda ocurrir empezar a hacer algo a los pacientes porque justo tiene los pacientes y hay unos colombianos que lo hicieron. No, bueno, a ver, como ustedes describían, hay casos, case reports publicados. Creo que hay una conferencia en el año pasado donde un grupo público describió un caso favorable y así es como empiezan algunas cosas, digamos. Entonces, esto podría ser una luz en el camino o podría ser algo que, nada, que se cae y no funciona. A mí siempre estas historias así de que uno inyecta un Botox y de pronto la gastrosquisis, el intestino entra. Parece como demasiado too good to be true a veces. Sí, sí, sí. Impresiona a veces que cerrar la gastrosquisis fetal fetoscópicamente, cuando uno la cierra postnatal, dice, a ver, esto, ¿cómo lo hago fetoscópico mientras el feto se mueve y el intestino no entra y no tengo cavidad abdominal y demás? Digo, yo no sé si un Botox me va a ayudar, pero como decía, a ver, muchas cosas innovadoras empiezan así, con un par de casos que funcionaron y gente que no lo creía y gente que sí creía y que fue, y que fue, y que fue y funcionó. Entonces es para sentarse en una mesa y discutir esto ampliamente y buscar cuáles son los beneficios para esos primeros pacientes, si el beneficio es grande para esos primeros pacientes en los que uno empieza, aplica una terapia que no tiene suficiente evidencia científica en el momento. Pero bueno, así se empieza con todo. Bueno, Pero bueno, agradezco a todos por las discusiones. Me encanta que estos artículos que son raros por ahí generen todo este tipo de discusiones, porque es como uno termina enriqueciendo la práctica profesional. Así que gracias a todos los que se conectaron y por todas las discusiones que se generaron. bueno, muchas gracias a vos. Saludos a todos. Gracias. Saludos. Muchas gracias, nos vemos en el próximo encuentro.